razón o el propósito por qué sufre el justo. Eso es como el enigma que no responde plenamente el libro, pero sí da principios para poder entender un poquito el sufrimiento y poder enfrentar el sufrimiento en la medida en que este se manifiesta en nuestra vida. Las Escrituras tienen una capacidad única para poder quitar de nosotros conceptos equivocados que tenemos tanto de Dios como de nosotros mismos, principalmente de Dios, porque en contraste podemos ver nuestra verdadera condición. Pero cuando las personas no acuden a las Escrituras para tener una visión correcta de Dios, entonces hay tergiversaciones en los conceptos que tenemos de Él. Tenemos presuposiciones en nosotros que son traídas muchas veces por el contexto en el cual nos hemos criado. Nuestros padres nos hablaron de Dios, nos contaron sobre Dios, pero aunque sus intenciones eran correctas, sus apreciaciones no necesariamente eran con conocimiento, porque muchos de ellos no conocían al Señor. Tenemos esos conceptos equivocados producto de la religiosidad popular, también la cultura en la cual nosotros nacimos. Toda Latinoamérica nació en una cultura judeo-cristiana y en consecuencia tenemos ciertos conceptos que nos tienden o nos llevan muchas veces a tener algunos presupuestos de Dios que no son correctos o de nosotros mismos. Por ejemplo, uno de ellos es que Dios nunca aplica disciplina sobre sus hijos. Que Dios nunca nos lleva por el camino del valle de la aflicción y del sufrimiento, porque Dios es bueno y nos va a librar de todo eso. Que la vida cristiana, cuando recibimos a Cristo, cuando el Señor viene a nuestra vida por su gracia y nos lleva a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, entonces se transforma en una vida de color de rosa. Como dicen algunos por ahí que prometen una promesa que no aparece en la Biblia, sin embargo, se piensa de que todo va a ir bien y no vamos a tener mayores dificultades. Sin embargo, está lejos eso de ser una realidad. La palabra de Dios nos lleva a poner los pies sobre la tierra al respecto. La vida cristiana no es color de rosa, no implica necesariamente la ausencia de problemas o el término de las aflicciones. De hecho, en términos espirituales, todo lo contrario es lo que ocurre. Porque es cuando la gracia del Señor viene a nosotros, es que comenzamos a luchar con un ser espiritual que somos nosotros mismos, el yo interior, que no sabíamos que era un enemigo. Pero cuando Cristo viene a nosotros, empezamos a verlo de esa manera, porque nos damos cuenta que todavía hay pecado remanente en nuestros miembros, como dice el apóstol Pablo. Que todavía hay una cierta tendencia hacia el pecado. No completa, porque ya somos una nueva criatura, pero sí todavía hay reminiscencia de ese pecado en nuestros deseos. Y por eso el apóstol Pedro dice que luchamos contra esos deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Y utiliza la palabra batalla para mostrar que estamos en una lucha con ese yo. Y yo digo siempre es un monstruo de 1000 cabezas que aparece de la nada, egoísta, egocéntrico, que quiere imponerse muchas veces. ¿Cuándo comienza eso? Cuando realmente conocemos al Señor. Esa lucha era desconocida para nosotros antes. El segundo enemigo que enfrentamos es el mundo, que nos atrae, nos seduce con sus ofertas, porque es consistente también con los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Y entonces el mundo parece ser tener un atractivo muy importante para nosotros. Cantamos un himno que dice, el mundo no es mi hogar, pero a veces parece que fuera nuestro hogar, considerando la forma en que vivimos. Por tanto, ese es un segundo enemigo con el cual entramos en batalla. Antes no nos parecía un enemigo. Y obviamente el tercer enemigo, que es el diablo, usa el enemigo interno, la carne, y el enemigo externo, el mundo, para intentar destruir nuestra comunión con el Señor. En términos espirituales, entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida es donde comienza la batalla, por decirlo sintéticamente. Además de aquello, cuando comenzamos a ser probados en nuestras convicciones y disciplinas, es precisamente allí también. Porque el Señor dice que debe probar nuestra fe para que mucho más que preciosa que el oro sea hallada en alabanza cuando Cristo se manifieste. Y entonces empezamos a entender las aflicciones como pruebas en un sentido, aquellas que no tienen que ver necesariamente con algún error nuestro, un pecado nuestro, sino aquellas que vienen cuando no las entendemos muchas veces por qué razón aparece. Pero Dios nos prueba y nos disciplina a través de la prueba
para que seamos hechos más semejantes a Cristo. Por tanto, el sufrimiento no es algo ajeno al creyente en todos los aspectos de la vida. Las razones del mismo pueden ser múltiples. Yo quiero dar solamente 5 de los que la Biblia dice que son el origen o que producen aflicciones como consecuencia. La primera, y que es universal, es derivada de la condición pecaminosa del hombre. Y esta es universal, porque es universal la depravación del hombre. Como resultado del pecado y de la desobediencia, recuerden en el jardín del Edén. Isaías lo sintetiza así: no hay paz para los impíos, no hay paz para los malos, dice Isaías 48:22. Todo esto tiene que ver con cada persona en esta tierra, con cada ser humano en esta tierra. Cuando vemos Génesis capítulo 3 nos damos cuenta que ¿dónde comenzó el dolor por primera vez? Después del pecado. Le dice a la mujer, ¿cierto?, con dolor parirás a tus hijos. Y al hombre le dice también que con esfuerzo, cansancio y agotamiento y sufrimiento implícito allí va a ganarse el pan de esa manera, con el sudor de su frente. La segunda razón por la cual viene el sufrimiento es por decisiones equivocadas en los mismos creyentes. Del 2 al 5 tiene que ver con los creyentes. Decisiones equivocadas, donde por ejemplo no tomamos una decisión correcta cuando nos casamos, por ejemplo, y eso va a significar, cuando el creyente se une en yugo desigual con los incrédulos, va a significar un aguijón que permanentemente está recordándonos que nos equivocamos, y ese sufrimiento es producto de una mala decisión por no haber tomado en cuenta la voluntad de Dios expresa en las Escrituras. Por eso es necesario examinarnos a nosotros mismos. 1 Corintios 11:31 dice: si pues nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero si no nos examinamos, Dios tendrá que juzgarnos. En tercer lugar, Dios lo utiliza como instrumento de disciplina para ejercer esa disciplina sobre sus hijos con el fin de transformarnos. Dice en Hebreos 12:6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En cuarto lugar, los problemas o dificultades provienen a veces del propósito de enseñarnos a ser pacientes y a confiar plenamente en Dios. El apóstol Santiago dice en su única carta en realidad, en el capítulo 1, versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. En quinto lugar, a veces nos llegan los problemas y las aflicciones porque Dios nos quiere pulir, quiere suavizar algo de nuestro carácter, esas asperezas que todavía es necesario quitar de nuestro ser, de nuestro carácter, para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Job llegó a entender el hecho de que quizás sus sufrimientos eran producto de eso. Dice en el capítulo 23, versículo 10: mas Él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro. Ahí hay un reconocimiento. Si Él me prueba, saldré como el oro. ¿Por qué? Porque Job no tenía en su conciencia algún pecado oculto, como creían equivocadamente los amigos de Job, que no había sido confesado y no se había apartado de él. Estas 5 razones son las por las cuales viene muchas veces el sufrimiento y la aflicción. Sin embargo, en el caso puntual de una persona como Job, que no tenía en su conciencia, en su mente, un pecado que lo acusaba internamente, que había cometido contra Dios específico, ninguna de estas 5 parece ser, ¿cierto?, plenamente lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, al final del libro, vemos cuando él dice: por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces somos allí conscientes recién de que Job necesitaba entonces pasar por esta aflicción para tener una visión mucho más nítida y más prístina de la persona de Dios. En todo esto, si podemos sintetizarlo así, en todas estas situaciones o razones del sufrimiento, la mano de Dios y su providencia está en cada caso. Nada escapa a sus propósitos, nada ocurre al azar. Él siempre tiene razones y propósitos al llevarnos por caminos dolorosos. Estos escapan a nuestro entendimiento muchas veces, como el caso presente para Job, incluso para sus amigos. Ahora, no obstante, eso no significa
que Dios ha perdido el control sobre ellos. En la última parte de su intervención, Elifaz, primero en el capítulo 4, dice que las aflicciones y los dolores vienen por causa de sembrar mal. Cuando sembramos aflicciones, cosechamos obviamente lo mismo. Luego en el capítulo 5, le recomienda a Job, en primer lugar, que considere que el hombre nació para la aflicción, pero luego dice que la forma de poder enfrentar adecuadamente esto es buscando a Dios y encomendándole a Él su causa. Posteriormente, le dice que, versículo 17, que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. Eso es lo que vimos la semana pasada. Es decir, Job recuerda que hay un propósito en Dios cuando te disciplina. Recíbela como recibe la disciplina un hijo de parte de su padre, sabiendo más aún que nuestro Padre es perfecto, te disciplinará adecuadamente. Y en la última parte de su intervención, versículos 18 al 27, Elifaz, el amigo más longevo de Job, busca convencer a este que el problema que subyace su condición dolorosa es derivada de algún pecado oculto y que era importante que lo asumiera como una disciplina de parte de Dios para que enmendara su camino y buscara su restauración. Eso es lo que hay en los versículos 18 al 27. El versículo 27 marca la pauta en ese sentido. Cuando termina su discurso dice: he aquí, es decir, todo lo que te he dicho en esta intervención, en este discurso, lo que hemos inquirido, lo que hemos examinado, lo que hemos averiguado, lo cual es así, dice, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Allí está la aplicación. Óyelo tú y conócelo para tu provecho. Job, necesitas recibir este consejo y aplicarlo, y entonces será restaurado. Ahora, bien sabemos que él estaba equivocado en su presuposición respecto de la causa que subyacía el sufrimiento de Job. Sin embargo, bien hacemos en poder tomar lo que sí es correcto del discurso de Elifaz y aplicarlo también a nuestra vida. Bien sabemos que la aflicción de Job no era el pecado oculto. Ahora Elifaz, al igual que en parte de su discurso, enseñará principios interesantes que hacemos bien en aprender, especialmente en relación a la disciplina del Señor sobre los suyos y los beneficios que trae para sus hijos. Y él utiliza una frase doble que en realidad es una reiteración, de acuerdo a la poesía hebrea, el paralelismo sinónimo, y a la poesía del Medio Oriente normalmente usaban estas repeticiones para hacer énfasis. Y en el versículo 18, allí nos centraremos principalmente, luego veremos a continuación los versículos 19 en adelante, pero en el versículo 18 está la clave de todo lo que él quiere decir. Porque dice, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí está comparando a Dios con un cirujano. Un cirujano que para poder curar necesita primeramente profundizar la herida, por decirlo así, o indagar en la herida para limpiarla y luego operarla, ¿cierto? Y posteriormente traer alivio a ese problema. Él es quien hace la llaga, parte diciendo. Y aquí yo quiero poner atención en algo importante, que es la procedencia de la disciplina. ¿De dónde viene la disciplina? Noten lo que dice Elifaz. Porque Él es quien hace la llaga. ¿Cuál es el contexto? El Todopoderoso. Él es el que hace la llaga. Quizá es bastante obvio esto, conforme al texto lo declara. No menosprecien la corrección o disciplina del Todopoderoso. La disciplina en los hijos de Dios no viene como consecuencia del azar, o como decimos muchas veces, como consecuencia de la mala suerte. ¿Qué mala suerte tuvo esta persona? Por eso está sufriendo. ¿Qué mala suerte tuve? Si yo hubiese salido unos segundos después, no hubiese tenido un accidente. ¿Qué mala suerte que pasó? No, esa no es la forma en que un creyente concibe la vida. Decir que mala suerte es decir Dios no tiene el control.
Decir que mala suerte es decir que las cosas y las circunstancias son al azar en un mundo sin sentido y sin propósito. Pero eso es negar a Dios. No. Aquí nosotros vemos claramente, y Elifaz tenía claridad respecto a esto, que cuando Dios disciplina a sus hijos, es precisamente Él es el que está detrás de todo aquello. Y Él está controlando inclusive la forma y el tiempo que va a tener a su hijo bajo disciplina. Ahora, siendo obvio esto, siendo notorio en el texto, pocas veces nos detenemos a pensar en él. Pocas veces. Y es muy importante que lo hagamos porque de esto dependerá la forma en que nosotros enfrentemos las aflicciones. ¿Cómo podemos enfrentarlas? Si no entendemos que proceden de Dios. Si no entendemos que detrás de todos los acontecimientos está la mano de Dios conduciéndonos por ese camino y ese valle del dolor y de aflicción. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar adecuadamente y responder correctamente ante la aflicción sin que nuestra fe decaiga si no comprendemos que Dios está detrás de todo? David lo entendió perfectamente. Y en al menos 2 salmos, hay muchos más, pero solamente quiero citar porciones de 2 salmos donde David claramente sabe que detrás de la mano de corrección, en el caso de David era por pecados que él tenía, está Dios en todo esto. Salmo 32, versículos 3 y 4. Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice él, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es tu mano la que estaba sobre mí. Yo sé que es así. Mientras no confesé, mientras guardé silencio, mientras no reconocí mi pecado, Señor, tú me estabas disciplinando. Y esa disciplina venía sobre mí porque yo necesitaba reconocer que había fallado. Mientras callé, mientras no confesé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La aflicción espiritual llegaba incluso a afectar físicamente su cuerpo. Pero él reconoce, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, Señor. Es tu mano la que está aquí. Independiente de que habían algunos agentes secundarios, como hemos dicho varias veces, como eran los enemigos de David. Independiente de que Saúl odiaba a David y quería destruirlo. Independiente de que muchos de los amigos de David se volvieron en contra de él en otras circunstancias. Algunos consejeros de confianza que tenían se volvieron contra él y se fueron con su hijo después, ¿recuerdan? Más allá de todo eso, David estaba diciendo, el agente primario eres tú, Señor. De ti procede esto. Y en el Salmo 38, versículo 1 al 3, otra vez reconoce una situación similar. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. ¿Notan cómo David reconoció de dónde procedía la aflicción que estaba experimentando? Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Aquí la palabra castigo puede también traducirse en el hebreo corrección. Corrección. No me corrijas en tu ira. En otras palabras, no dejes caer toda tu ira sobre mí, porque de lo contrario sería consumido. Señor, apacigua tu ira, porque tus flechas, tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Y es interesante que en el original, allí ha descendido tu mano, es presionar, hundir, eso significa. Es decir, Dios estaba presionando a David. Dios estaba cargando su mano fuertemente sobre él por causa de algún pecado y él necesitaba reconocer aquello. Pero todo esto, en cada uno de los salmos y los versículos que leímos,
hay un reconocimiento explícito de que Dios estaba detrás de todo esto. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? Porque es la única manera en que podemos enfrentar el sufrimiento sabiendo que no es mala suerte, sabiendo que no es azar, sabiendo que no es casualidad, sino que Dios quiere hacer algo con nosotros a través del sufrimiento. Y para eso, ¿qué es importante tener claro? ¿Quién es Dios? Es importantísimo saber quién es Dios. Si no conocemos el carácter de Dios, si no lo conocemos como un Dios que es justo, pero al mismo tiempo es bueno y misericordioso, entonces nosotros nos vamos a perder y vamos a empezar a empuñar nuestra mano contra el cielo y a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué, Señor, si yo soy tu hijo? ¿Por qué, Señor, si durante 20, 30, 40 o 50 años te he servido? ¿Por qué, Señor, estoy sufriendo esto? Pero cuando entendemos que todo esto procede de Dios y que Dios es bueno y justo y es misericordioso, entonces podemos sufrir con esperanza. Él es nuestro Padre. Él es el que hace la llaga y por tanto entendemos que no es para destruirnos, sino para beneficio nuestro. No es para destruirnos, sino para beneficio nuestro. No estamos en las manos del ciego azar, sino en las de nuestro Padre amoroso y justo. El significado de este versículo y de esta primera parte es que las aflicciones provienen de Dios y que solo Él puede sostener, consolar y restaurar. El sentido es, aunque hace llaga, sin embargo también venda esa misma llaga que Él hace. Como un cirujano que hace que una herida sea más dolorosa, sondeándola y abriéndola. Cuando vamos, ¿cierto?, con una herida, empiezan con una pinza a colocarla en la herida, tratando de quitar todas las cosas que están de más y después pasando por un proceso de desinfección. Y eso duele. Pero luego de eso se coloca la venda y después empezamos a sentir el alivio. Así Dios causa dolor y hace sufrir a su pueblo por enfermedades del cuerpo, por hacer brechas en sus familias y propiedades, como lo que ocurrió aquí con Job, cortando providencias circunstancialmente para dar luego el alivio. Así en las cosas espirituales, corta, hiere, da dolor e inquietud con la espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios. Y con su espíritu haciendo uso de ella. Dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es decir, los expone claramente. ¿Para qué? Para finalmente hacernos bien. Abre la corrupción de la naturaleza, esos pecados ocultos, esos tumores espirituales que todavía tenemos en nuestra alma y que necesitan ser quitados de en medio. Y la única manera es que Dios nos confronte con su palabra y luego, utilizando su misma palabra, nos lleva al arrepentimiento y a la humillación por las transgresiones que hemos cometido y entonces nos restaura. Hermanos, esta es una preciosa verdad. Siempre estamos en las manos del cirujano celestial. Siempre estamos en las manos del cirujano celestial. No perdamos de vista nunca eso. Nunca. Fíjense la diferencia con aquel que no tiene a Cristo en su vida. Hay una gran diferencia. Porque él sí se sigue preguntando una y otra vez, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy sufriendo? Y le cuesta mucho enfrentar el sufrimiento porque no tiene de dónde asirse. Porque no tiene un concepto correcto de Dios, porque no conoce a Dios y entonces busca sustitutos que no pueden dar alivio a su alma. Pero cuando nosotros entendemos, siendo hijos de Dios, que estamos en sus manos y que Él penetra, ¿cierto?, nuestra alma para quitarnos esos tumores que están arraigados allí, entonces nosotros podemos solamente volver a Él en adoración y alabanza. Gracias, Señor. Quizás en el momento sea difícil dar gracias, pero finalmente eso es lo que va a ocurrir. Pablo le dice a los tesalonicenses, dad gracias en todo. El cirujano celestial no nos dejará perecer por causa de nuestra torpeza, al dejar que los tumores pecaminosos hagan metástasis en nuestra vida. No, el Señor está dispuesto a ponernos
bajo el bisturí de su palabra para confrontar nuestra real necesidad. El Señor descubre aquello que nosotros no descubrimos o aquello que ocultamos inclusive. El Señor lo expone. Dice la Biblia, más cuando todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz de su palabra es lo que deja en evidencia nuestra condición y necesidad. Él quiere entrar en nuestra vida hasta lo profundo de nuestro ser, lo que es doloroso y no deseable, por supuesto. Sin embargo, es la única manera de sanar nuestras dolencias más profundas. Dios pone su mano sobre nosotros, a veces por medio del dolor, para hacernos sentir que necesitamos cambios importantes. Cambios que redunden en frutos de justicia que traigan gloria a su nombre. Porque al igual que el cirujano, que corta capa tras capa de la piel para llegar al lugar donde está el tumor que causa los problemas, así también nuestro Padre interviene en nuestra vida para finalmente librarnos de un mal mayor. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios nunca nos aflige gratuitamente, sino que nos aflige para poder hacernos mejores, transformarnos. Y esto nos lleva al segundo punto, el consuelo de la disciplina. Cuando entendemos que la disciplina procede de Dios, que Dios es el origen, el agente primario de la disciplina, que Él carga su mano sobre nosotros en ocasiones, entonces también entendemos que no va a ser solo sufrimiento, sino que luego va a llegar el consuelo. Él la vendará, Él la cura, dice, sus manos curan. No solo Él hace la llaga, sino que también Él la venda. Este es el propósito que siempre tuvo en su mente perfecta. Esta es la finalidad de la disciplina, restaurar. Restaurar. Y a eso está apuntando Elifaz. Job, si tú aceptas esto como disciplina del Señor y el sufrimiento lo interpretas así, lo que va a pasar es que después vas a ser restaurado. Ahora, él estaba equivocándose en cuanto a sus presuposiciones, como hemos dicho muchas veces. Sin embargo, el principio es adecuado que nosotros lo podamos entender. Porque el propósito de la disciplina es restaurar. Aunque hiere, Dios sostiene a su pueblo sometido a aflicciones y los libera en el momento debido, cuando Él así lo determina. Herir es a veces parte de curar. Dios nunca aplicará una disciplina sobre nosotros que nos deje en el suelo. Ese no es el objetivo. No lo hace para derribarnos y dejarnos postrados sin esperanza, sino para levantarnos mejores que antes de la prueba. Y esto es importante que lo entendamos. Lo que Dios quiere, lo que Dios pretende con la disciplina es que seamos mejores hijos suyos, que reflejemos mejor su carácter en medio de un mundo pecaminoso, que podamos ser efectivamente, vivir como luz del mundo y sal de la tierra. Dios necesita hacer un trabajo con nosotros como el alfarero con el barro para ir quitando las impurezas de tal manera que cuando nos aflige posteriormente quiere que seamos mejores que lo que éramos antes de la disciplina. Ahora, es triste por eso cuando muchas veces uno ve circunstancias en donde algún hermano es afligido, es pasado por complicaciones difíciles de entender inclusive por qué está viviendo así. Uno se pregunta inclusive, ¿por qué está pasando por ese dolor? Pero cuando pasa ese dolor, luego de ver que el Señor lo está restaurando, da gracias, pero no hay cambios en su carácter, entonces implica que no entendió la disciplina. Porque la disciplina quiere cambiarnos, quiere hacernos mejor. Cuanto más dolor siente una persona, más valora el alivio que significa la ausencia de ese dolor, ¿no es verdad? Cuando estamos con dolores complejos, yo sé, hay hermanos aquí que tienen dolores crónicos. Cuando ese dolor crónico amaina un poco, el alivio se experimenta de una manera especial. Del mismo modo, nosotros hemos de confiar en quien hace la llaga, porque Él mismo también la curará. Una vez que la incisión ha logrado su objetivo de quitar las células que producían el problema, es entonces que el cirujano procede a cerrar la herida y comienza el proceso de sanación. Así nuestro cirujano celestial obra con perfección absoluta y logra su objetivo de hacernos más útiles para la gloria de Dios y para la alabanza de su nombre.
Esta misma verdad se reitera en Deuteronomio 32, 39. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir y yo hago morir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. También en Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Tanto el texto de Deuteronomio como el de Oseas enfatizan la soberanía de Dios y destacan que nuestra mirada tiene que estar puesta en Él y en nadie más. Cuando lo miramos a Él, aun cuando esté haciendo esa incisión espiritual en nuestro corazón y sea dolorosa, no obstante tendremos esperanza porque sabemos quién es Él. Conocemos su carácter benigno, bondadoso, lleno de gracia, lleno de misericordia para con nosotros. Porque Él quiere finalmente hacernos bien. ¿Notan, hermanos, que el conocimiento de Dios es la base para entender la razón y el propósito de la disciplina? Cuando ese conocimiento es débil, también nuestra reacción frente a la aflicción será inadecuada. Cuando aceptamos que tanto la herida como la curación de la misma procede de la misma mano, podemos pasar por el valle del dolor con esperanza. Es distinto. Es distinto. Dios nunca deja de estar con nosotros. Dios nunca deja de cumplir con su propósito. Nadie puede estorbar que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y entonces, hace bien a nuestra alma cuando entendemos esto, inclusive prepararnos para esto cuando vengan las dificultades en momentos de paz. Cuando no estamos pasando por la aflicción, si nos preparamos a través de lo que la palabra de Dios dice, entonces estamos mejor. Podemos enfrentar mejor, quiero decir, la aflicción. Luego del dolor viene el consuelo. Porque estamos en las manos de nuestro Padre que nos ama con amor eterno, por lo que estamos seguros que no extenderá su misericordia. Que nos extenderá su misericordia. Ahora, yo quiero llevarlos a una persona, la persona más gloriosa que ha existido en la tierra, que ha pisado esta tierra, el Señor Jesucristo. Isaías, más de 700 años antes de Cristo, dice esto de Él. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fíjense, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y escuchen bien, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Saben cuál es el ejemplo máximo de esto para que podamos entender cuál es el estándar en todo esto? Siempre, como siempre, en todas las cosas es el Señor Jesucristo. Está diciendo que Él fue herido, pero Él no fue herido porque necesitaba disciplina. Él no fue herido porque necesitaba ser corregido. Él no fue herido porque necesitaba confesar algún pecado. No. Fue herido por causa de ti y de mí. Fue herido por causa de nuestras maldades, de nuestros pecados, porque nosotros teníamos una multitud de maldad, de corrupción en nuestro corazón, y por eso Él fue herido en nuestro lugar. Eso es lo que dice Isaías. Lo que está diciendo allí es que Dios hirió a su Hijo para que tú fueses curado. Dios hirió a su Hijo para que esas enfermedades que vienen sobre nosotros no pudiesen destruirnos. Para que la enfermedad producto del pecado natural que hay en nuestro corazón no nos enviara al infierno. Su Hijo fue herido. El Padre hirió a su propio Hijo para que nosotros fuésemos sanados. Eso es maravilloso. Pero al mismo tiempo nos hace reflexionar en el costo que esto tuvo para Él. Y por eso siempre el Evangelio está implícito en cada una de las partes de las Escrituras. No porque forcemos el texto para que diga eso, sino porque recordamos que el que fue herido por nosotros es el que nos hace en el día de hoy, nos permite en el día de hoy ser llamados hijos de Dios.
Hermanos, esto es misericordia en grado sumo. No hay una mayor misericordia como esta, de tal manera entonces que las aflicciones, como dice el apóstol Pablo, del tiempo presente que nosotros debemos enfrentar, nunca serán comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, gracias a aquel que fue herido por nuestra transgresión. Nunca, nunca será igual. El sufrimiento más grande que podamos enfrentar, desde el momento del nacimiento hasta la tumba, nunca va a igualar. En grado comparativo jamás va a ser igual a la gloria que nosotros hemos manifestado. Esto es lo más maravilloso que puede haber. Y entonces, volviendo a nuestro texto de Job capítulo 5, Elifaz dice, estos son los beneficios de la disciplina. Y aquí pasamos al tercer punto, los beneficios de la disciplina. Ahora, todo esto lo dice por observación, por haber inquirido, por haber investigado, por observar lo que pasaba en ese tiempo. Recordemos que Elifaz no tenía ni una porción de las Escrituras. Nosotros tenemos los 66 libros. Recordemos que todavía ni siquiera existían los primeros 5 libros de la Biblia cuando ocurrió esta situación. De tal manera que el conocimiento que tenía Elifaz era un conocimiento por experiencia propia con Dios a través de revelaciones especiales o también a través de cómo él veía que Dios obraba en medio de las circunstancias. Por tanto, él dice esto en base a su experiencia, pero es interesante porque aquí hay sabiduría también para nosotros. Enumera al menos 6 beneficios de entender que la disciplina viene de Dios, que la disciplina es para nuestro consuelo y nuestra restauración. Y entonces ahora dice, este tipo de restauración es el que experimentaremos. El primer beneficio que se enumera aquí es la liberación de cualquier situación que debe enfrentar. Versículo 19. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. 6 se usa aquí para denotar un número indefinido, lo que significa que Dios estaría apoyando a sus hijos y lo estará apoyando aún en los muchos problemas, en la multiplicidad de problemas que pueda enfrentar. Este modo de hablar no es infrecuente entre los hebreos, donde se menciona un número, de modo que se puede agregar inmediatamente un número extremo. El método es mencionar un número dentro del límite y luego agregar uno más, lo que significa que en todos los casos ocurrirá lo referido. El límite aquí es 7, con los hebreos un número completo y perfecto. Y la idea es que en cualquier sucesión de problemas, por numerosos que sean, Dios puede librarnos. Y eso es lo que está diciendo allí. Ahora, yo quiero enfatizar aquí que no dice que nos librará de los problemas, sino nos librará en los problemas. ¿Entienden la diferencia? En 6 tribulaciones te librará. Es decir, no significa que no nos va a llevar por la aflicción, sino que en la aflicción nos va a librar. La Biblia dice, toda aflicción es dolorosa en el presente, toda disciplina es dolorosa. Pero si después da fruto apacible de justicia a los que por ella se ejercitan, entonces no nos hace mal, sino que nos hace bien. Comportándose como se indicó anteriormente, buscando a Dios, confiándole su causa y su caso, dejándolo con Él, no menospreciando la disciplina del Señor, sino recibiéndola y soportándola con reverencia, paciencia y sumisión, entonces vamos a encontrar los beneficios de la disciplina. El sentido es que Dios librará de todas las dificultades en las que se encontraba o debería pasar, aunque fueran muchas. El segundo beneficio que enumera Elifaz es preservación, dice en este caso en el hambre y la guerra, porque el hambre trae muchas dificultades y la guerra también, por supuesto. Y estos son dos formas de expresión nada más por la observación que lo que estaba pasando a su alrededor. La guerra era una cosa normal, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, de allí empezaron los conflictos. El hambre también es una cosa normal porque el hombre siempre va a tratar de explotar a otro, eso
está dentro del ADN también. Lo que está diciendo es que Dios iba a preservar a los suyos, iba a preservar a sus hijos a pesar del hambre y la guerra. El significado es que Dios protegería a quienes pusieran su confianza en Él en tiempo de calamidad. Sin duda, Elifaz había visto suficientes casos de este tipo para llevarlo a esta conclusión general, donde los piadosos habían sido protegidos de una manera notable y donde se habían otorgado liberaciones importantes a los justos en peligro. El tercero es protección. Liberación, preservación, protección de la calumnia en este caso específico. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniera. La palabra azote allí es literalmente un látigo que se usaba para causar dolor, infligir dolor. Y el sentido aquí es que este azote es producto de una lengua calumniosa, como aquella que inflige una herida grave a la reputación y la paz de un individuo. La idea es que Dios protegería la reputación de aquellos que se comprometen con Él y que estarán a salvo de la calumnia. Como dice Shakespeare, cuyo aliento envenena a todos los gusanos del Nilo. Es decir, para hablar de su carácter destructivo. No implica que el creyente que confía en el Señor no será calumniado o intentarán destruir su reputación, sino que el Señor lo protegerá aún en ese caso, es decir, finalmente lo vindicará y mostrará que esa persona estaba siendo calumniada. ¿Recuerdan el caso de Pablo cuando fue calumniado allí en Corinto? Llegaron maestros inescrupulosos, personas que no tenían el deseo de honrar a Dios realmente. ¿Y qué es lo que hicieron? Intentaron destruir a Pablo diciendo que no era un buen orador, diciendo que su apariencia física incluso era deplorable, y mostrando una serie de otras cosas, con lo cual lo acusaron. Sin embargo, eso nunca era verdad, lo calumniaron. Pero no, esa calumnia no destruyó a Pablo. Y este es el sentido aquí. Podrán calumniarnos, pero no destruir. El cuarto beneficio es paz. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. El sentido puede ser que cuando los caminos de un hombre agradan al Señor y se comporta de acuerdo con su mente y voluntad, particularmente bajo aflicciones, incluso sus enemigos estarán en paz con él. Y aquí referido, cierto, simbólicamente, metafóricamente, las fieras del campo. El quinto es prosperidad. Visitarás tu morada, versículo 24, y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Prosperidad familiar. El sentido es que tu posteridad, que Dios te dará en lugar de aquellos que has perdido, será alto, honorable y poderoso. Y notable lo que dice aquí Elifaz, porque eso es lo que había pasado con Job, ¿recuerda? Había perdido todos sus bienes y había perdido su familia. Y le dice, si tú aceptas la disciplina del Señor, el Señor te restaurará. Ahora, aunque él lo aplicó mal a la circunstancia de Job, no obstante, podríamos decir que era una especie de profecía, porque Elifaz no sabía lo que iba a pasar después al final del libro. Y no fue eso lo que pasó. Dios le volvió la prosperidad material y familiar. Sexto, longevidad personal, es decir, largos días. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo, es decir, vivirás hasta que ya tu tiempo, el tiempo de que seas cortado y llevado con el Señor, esté a punto la semilla para ser cosechada, en otras palabras. Es decir, tendrás una larga vida, no serás derribado prematuramente, ni por ninguna calamidad repentina como la que estaba sufriendo Job en ese momento. Debe recordarse que la longevidad se consideraba una bendición eminente en la antigüedad. Isaías capítulo 65, versículo 22 lo da a conocer. Es decir, los largos años eran una bendición, se consideraban como eso de parte de Dios.
Esta es la conclusión del discurso de Elifaz. Conoce, comprende, redúcelos a la práctica para tu bien, Job. Así termina este hombre. Lleno de sabias palabras, podríamos decir, de ejemplos antiguos, pero lamentablemente él los pervirtió miserablemente al aplicarlos al caso y al carácter de Job. Pero nosotros podemos hacer uso de ellos al aplicarlos a nuestra propia vida, porque nosotros estamos muy lejos de la piedad que Job manifestó. Y por eso sabemos que cuando viene una calamidad sobre nosotros, en una u otra circunstancia también puede ser que Dios nos está disciplinando para ser mejores hijos de Él. Este hombre, mediante una cuidadosa observación, Elifaz me refiero, del curso de los acontecimientos, ha llegado a estas conclusiones. Este es el punto de vista de la providencia de Dios y de los principios de su gobierno. Eso es lo que está expresando, hasta donde he tenido la oportunidad de observar, y son dignos de atención. Los sentimientos en estos dos capítulos indican una observación cercana y precisa, y si pensamos que la observación no siempre fue del todo exacta, o que los principios se llevaron más allá de lo que los hechos justificaban, o que Elifaz los aplicó con una severidad algo indebida al caso de Job, debemos recordar que esto fue cuando no había revelación, como dije anteriormente. Si bien fueron favorecidos con revelaciones ocasionales, sin embargo eran pocos en número y en intervalos distantes. Las comunicaciones divinas se referían a muy pocos puntos o muy pocos casos. Pero a pesar de eso, alguien dice que este hombre, en cuanto a su sabiduría, terrenalmente hablando, también no tenía nada que envidiarle a los famosos filósofos griegos, que posteriormente se manifestarían. ¿Hay inteligencia? ¿Hay conocimiento? Sí. Y hay un conocimiento bien especial de Dios, y eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención y es aplicable a nosotros. Esto nos debe llevar a una relación más profunda con Dios. Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero indagar más en tu carácter. Señor, quiero que tú me reveles más de ti mismo para que yo pueda entender todas las situaciones de la vida, incluyendo también el sufrimiento y la aflicción cuando vengan a nosotros. Cito como conclusión final a Matthew Henry. Dice él, Elifaz dejó promesas preciosas de lo que Dios haría por él si se humillara. Cualquiera sea el problema en que estén los hombres buenos, no les dañará en realidad. Y estas son conclusiones importantes. Cualquiera sea la situación, hermanos, en la que nos encontremos, aún el desastre más grande de nuestra vida, no nos dañará para dejarnos postrados para siempre, sino que Dios nos levantará. Nunca debemos olvidar este hecho significativo. Dios nos hiere para hacernos bien, no para destruirnos. Finalmente llegará el consuelo. Estando resguardados de pecar, eso es lo más importante, nosotros podemos ser resguardados del meollo del problema. El problema siempre es el pecado en el fondo. Y si los siervos de Cristo, dice él, no son liberados de problemas externos, son liberados por ellos, a través de ellos. Y aunque sean abrumados por un problema, finalmente van a vencer en todos. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Ese es un hecho, ese es un principio absoluto, general para todo hijo de Dios. El hijo de Dios más pequeño y el hijo de Dios más eminente. Siempre vamos a ser vencedores. No en nuestra fuerza y capacidades, sino en aquel que murió y resucitó por nosotros. Cualquier cosa maliciosa que se diga sobre los creyentes, que sea una calumnia, que sea un azote de la lengua del impío, no nos va a dañar, no nos va a dejar en el suelo finalmente. Vamos a tener la sabiduría y la gracia para enfrentar esto. La mayor bendición, tanto en nuestros trabajos como en nuestros goces, es ser guardados del pecado. Eso es lo más importante. Podemos decir que podríamos orar, Señor, no me guardes de la aflicción, pero guárdame del pecado. Y aunque eso signifique que para hacerlo traigas aflicción a mí. Porque no hay gozo más grande en el creyente de ser guardado del pecado. Recuerden la oración del Padre Nuestro. A eso debe apuntar nuestra vida. Finalmente terminaremos
nuestra carrera con gozo y honor, como Pablo lo dijo cuando estaba a punto de ser sacrificado. ¿Y cuándo terminará nuestra vida? Y aquí la última conclusión, cuando Dios así lo determine, cuando estemos maduros para hacer cosas. Por eso no tememos a las cosas que pueden venir. Por eso no debemos temer a lo que está pasando. Y si el mundo se aterroriza por esto que está pasando, nosotros podemos descansar confiadamente en las manos de un Dios justo y bueno. Y cuando sea el momento, Él nos tomará para sí. Por tanto, hermanos, recibamos la disciplina y aprendamos a discernir en medio de la disciplina los propósitos que Dios tiene para nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por no solo enseñarnos, darnos comprensión de ciertas cosas, sino sobre todo, Señor, llevarnos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Eso es lo que queremos. No queremos, Señor, que se haga lo que nosotros deseamos, sino lo que tú deseas. Y que entonces nuestros deseos se encuadren dentro de lo que tú has revelado en tu palabra. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a enfrentar cualquier situación tomados de tu mano poderosa, viviendo para ti y expresando este vivir para ti en medio de un mundo incrédulo. Padre, que tu iglesia resplandezca como luminaria en este mundo. Para eso necesitamos ser disciplinados y corregidos. Corrígenos, Señor, porque eso será bueno para nuestra alma y sobre todo será bueno para que tú cumplas tus propósitos en nosotros. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.